Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, pues en este video vamos a hablar de la pertinencia de tener un segundo medidor en casa para cargar nuestros autos eléctricos. Hay una discusión, hay un debate muy fuerte en redes sociales, en algunos grupos de Facebook, de WhatsApp en los que yo participo y que tienen relación justamente con vehículos BYD sobre qué es lo pertinente. Algunos usuarios dicen que pues, es mucho más cara la tarifa comercial, que por desgracia es la que nos asigna la CFE cuando ponemos un segundo medidor, y pues ellos aducen que es pues mucho mejor consumir del medidor doméstico, del que tenemos desde siempre en casa, que está a 110 voltios, y que aunque tarda un poco más la carga, pues las tarifas son más nobles y no les sale muy caro cuando realizan la carga, y esto tiene cierta razón. Ahora bien, creo que la mayoría de usuarios de un vehículo híbrido o eléctrico, pues no estamos pensando en cargarlo 2 o 3 meses, estamos pensando en cargarlo por la cantidad de tiempo que duremos con él. Y la mayoría de nosotros pues tenemos proyectados varios años con el vehículo. He programado un simulador. Con este simulador vamos a ver qué pasaría con los consumos de un año con el vehículo y sin el vehículo. En qué momento estos consumos, que muchos aseguran que serían pues mucho más favorables porque las tarifas domésticas son más bajas, qué pasaría al cabo de un tiempo si empezamos a cargar el vehículo de forma frecuente. Entonces vamos a ver este simulador. También es cierto que esta discusión se centra pues particularmente en quienes tenemos vehículos híbridos, por ejemplo el BYD King o la BYD Song, ya que son vehículos que además usan gasolina y por ende tienen una batería pues que no demanda mucho consumo. En el caso de BYD King tiene apenas 8.3 kWh, lo cual implica que si lo cargamos en carga lenta con 110 voltios tarda unas 6 horas en cargarse, suficiente para ponerlo por la noche y por la mañana estar listo para el día a día. En el caso de la Song debe de tardar un poco más, desconozco el dato, ojalá que aquí en los comentarios nos puedan ilustrar al respecto, pero también creo que sería práctico cargarlo en la carga residencial en los 110 voltios del primer medidor que tenemos en casa sin ningún problema. Sin embargo, para los usuarios, por ejemplo, de un Dolphin que tiene 38 kWh o incluso de un Seal que tiene 103 kWh, pues tendrían que pasar días para que pudiera cargar su batería. Entonces, pues para ellos ni siquiera es optativa esta discusión. Ellos sí o sí tendrían que tener un segundo medidor de 220 voltios para que la velocidad de carga pues fuera adecuada y pudieran estar día a día llenando sus baterías sin tener este tipo de problemas. Ante esto y ante algunas pues aproximaciones, algunas discusiones, llamémoslo así, algunos intercambios de puntos de vista que he tenido con algunos usuarios que aseguran que poner un segundo medidor es básicamente tirar el dinero a la basura. Bueno, vamos a iniciar entonces por el principio. Vamos a la página de la CFE, vamos a esquema tarifario vigente, donde está la tarifa doméstica del hogar. Vienen varias tarifas domésticas, en mi caso yo pertenezco a la tarifa 1, ahorita les voy a mostrar, pero si ustedes pertenecen a estas tarifas pues tendrían que considerar justamente los cambios de precio respecto a la que yo voy a mostrar en este video. También tenemos la famosa tarifa DAC, doméstica de alto consumo, que ahorita la vamos a analizar. Entonces, si nosotros hacemos clic en cada una de las tarifas, pues nos va a llevar a la respectiva subpágina para ver esas tarifas. Estamos en el 2024, yo puse mayo y aquí tenemos las tarifas. Dice que para los primeros 75 kWh mensuales, aquí no dice mensuales, pero por ahí debe estar la leyenda. Para los primeros 75 nos cobran este valor. Para los siguientes 65, es decir, del 76 en adelante, nos cobran este valor en pesos. Y para los siguientes, después de 140 mensuales, vuelvo a mencionarlo, nos cobran 3.672. Quiero mostrarles mi recibo para que ustedes vean que efectivamente me cobran la tarifa 1. Por aquí, por aquí está, tarifa 1. Quiero mostrarles también las tarifas que me cobraron en este último
recibo. Yo consumí 348, disculpen ustedes el ruido, 348 kilowatts hora, por lo tanto el precio fue por 150, ya que mi cobro es bimestral. Entonces 75 del primer mes, 75 del otro, 150 kilowatts hora, me cobraron esta cantidad y este fue el resultado. Los siguientes 65 mensuales, o sea 130 bimestrales, me cobran esta cantidad y este fue el resultado. Y el excedente 68 kilowatts hora a este precio, pues este fue el resultado. Y pagué 700 y feria. Muy bien. Entonces, aquí vemos las tarifas que coinciden perfectamente, pero en la proyección que yo hice, ahí están las tarifas, pero la proyección que yo hice la hice para diciembre. Entonces voy a cambiar este valor para diciembre para ver cuáles son las tarifas que en diciembre voy a pagar. No suben mucho, pero algunos décimas de centésimas o milésimas de centavos sí que suben. Bueno, entonces estas son las tarifas para diciembre y estas son las que yo tomé para el esquema, el simulador que yo hice. Aquí están esas tarifas: 1.059, 1.285 y 3.763 para esas tarifas. Aquí están. Ahora vamos a ver la tarifa de alto consumo. La tarifa de alto consumo para 2024 yo le puse el mes de julio, porque si le pongo agosto todavía no me arroja la información. Entonces aquí dice que yo tengo hasta 250 kilowatts hora por mes. Si yo rebaso este promedio de 250 kilowatts hora, entonces empiezan a cobrarme lo que es la tarifa de alto consumo, la tarifa DAC. Y dice aquí que para mi región es la región central, el kilowatt hora tiene un precio de 5.816 plano, es decir, que no va a haber que los primeros 75 tanto, que los segundos 65, no, es desde el primer kilowatt hora hasta el último. Me van a cobrar esta cantidad y le van a sumar al servicio, le van a sumar esta cantidad al final. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Si no hay dudas sobre esto, vamos a continuar con el ejemplo, y si hay dudas, por favor déjenlo en los comentarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo consumo 1 kilowatt hora? Aquí vemos en esta tabla que tenemos consumo bimestral en esta primera columna. Aquí, cuando ya tenemos el vehículo eléctrico, todavía no. Aquí tenemos el consumo total, aquí está. Y tenemos el promedio mensual. Como vemos, el promedio mensual, pues de momento es una falacia. Es como pensar que tenemos un medidor en ceros, que nos acaban de poner el medidor de casa y está en ceros. Y pues el promedio va a ser el primer mes o el primer bimestre dividido entre 12. Entonces, pues esto va a ser una falacia. Pero bueno, para que se entienda el ejemplo, así lo dejé. Y la tarifa que me estarían cobrando es la tarifa 1. En este otro esquema vemos que me van a cobrar el consumo de 1 kilowatt hora con la tarifa 1. Como es 1 kilowatt hora, no rebasa los 75 kilowatts por mes, pues me van a cobrar 1 kilowatt hora a este precio. 1 por este precio, pues me daría esto. Más un agregado que ellos hacen, no sé por qué, dice que 70 y tantos pesos de agregado por el servicio. Y no son los 70 y tantos, pero bueno, yo le puse 50 más o menos para que fuera la cantidad cercana. Y el IVA, que del IVA nadie se salva. Entonces, más el IVA, me cobrarían unos 59.23. Si mi consumo es de 10, pues me van a cobrar igual 10 por esta tarifa, ya que no he rebasado los 75 por mes. Incluso si mi consumo es de 75, pues lógicamente es un bimestre, estoy por debajo, por la mitad de esta tarifa básica. Podría llegar incluso a 150. Y como vemos de este lado, solo me están cobrando servicio básico. No me están cobrando servicio intermedio, no me están cobrando servicio excedente y desde luego no me están cobrando la tarifa de alto consumo. Entonces solo me están cobrando esto. Más los agregados, pues pagaría más o menos esto. ¿Qué pasa si yo llego a 151? 151 kilowatt hora me cobrarían 150 en la tarifa básica y 1 kilowatt hora en la tarifa intermedia, porque rebasé por 1 kilowatt hora esta tarifa. Seguimos estando seguimos estando en la tarifa 1 y tenemos un consumo apenas encima del consumo básico.
El consumo básico son 75 y 65, son 140, pero lo doble por ser bimestral pues sería 280. Si yo tengo 280, solo me van a cobrar servicio básico e intermedio, pero en el excedente no hay cobro, como podemos ver aquí. Pero si yo tengo 281, en ese caso ya me están cobrando 1 kWh al precio de excedente, ¿verdad? Bueno, para que sea tarifa DAC, este valor que está aquí, que tenemos en este consumo promedio anual, tendría que ser 251 en adelante, 250 más 0.0001 si ustedes quieren, pero tendría que ser más de 250. Y para que eso funcionara, pues yo tendría que hacer aquí, ponerle por ejemplo, si yo le pongo 2500, no va a promediar los 250 porque son 12 meses, tendría que ponerle 3000, todavía en 3000 estoy al límite, 250 y sigue la tarifa 1, pero cuando yo le ponga 3001, vean lo que ocurre, cambia esta tarifa, ahora la DAC, me están en el recibo cobrando la DAC y no me están cobrando básico, intermedio ni excedente. Cada kWh se está multiplicando por 5.816, por lo que me da un consumo de 17.453 y con el IVA y el agregado, que no sería este valor, como ya les mostré ahorita en la tarifa DAC, no es ese valor, pues nos daría unos 20,000 pesos. Pero pues obviamente consumir 3001 kWh en un bimestre pues es básicamente imposible. Entonces lo que voy a hacer es poner mis consumos regulares. Ya explicando cómo funciona esta tabla, voy a poner los consumos que yo he tenido en los últimos bimestres. En el último bimestre, como ya les mostré en mi recibo, tuve un consumo de 348. Voy a ir a mi recibo y en el histórico puedo ver que el pasado tuve 259, 244, 259, 244. Considero que soy una persona que cuido bastante el consumo de luz, aunque en ocasiones como verano pues es imposible y también tenemos que encender un poco el aire acondicionado y ahí es cuando tenemos registros pues por encima de 300 y tantos kWh. 244, 237, 325, 381, 237, 325, 381. Creo que así estuvieron los valores. Tres 237, 325, 381. 237, 325, 381. Muy bien. Como podemos darnos cuenta, pues aquí me están cobrando en todos la tarifa 1. El promedio pues empieza a crecer, pero en realidad todavía no es ni siquiera cercano a lo que es la tarifa de alto consumo. De hecho, 149, si vemos mi recibo, veamos, si toda esta barra refleja el consumo y está de 0 a 250, pues 125 sería más o menos a la mitad. 150, pues sí, más o menos estaría por aquí. Yo debo estar como en 150 y algo en el consumo promedio anual. Entonces pues yo estoy lejos de llegar a 250 y de que me apliquen la tarifa DAC. Entonces pues no hay tanto problema. Vamos a ir viendo cuánto se consume en cada recibo. Por ejemplo, en el primer recibo pues ya vimos que es 732. En el caso del primer recibo sin tener el carro eléctrico, 732 pesos. En el segundo recibo tendríamos más o menos 404. Vamos a ponerle entonces aquí 404. En el siguiente recibo yo tendría un cargo más bien de 382. En el siguiente bimestre tendría un cargo de 371. Vamos a ver, 371. En el siguiente tendría un cargo de 632, un poco más, 632. Y finalmente en el último bimestre tendría un cargo de 876, algo un poquito ya más fuerte. 876, ahí está. Entonces esto es lo que yo pagaría sin el vehículo eléctrico. Lo mismo pagaría
teniendo un segundo medidor de 220 voltios. Explico esta tabla. Con un medidor pues tendría este cargo, y cuando agregue el consumo del vehículo pues tendría solamente que pagar esta cantidad. Pero con dos medidores tendría que pagar esta cantidad y con el segundo medidor esta otra cantidad. Por lo tanto tendríamos que hacer una sumatoria de los dos valores y pagar el total que se verá reflejado en esta columna. Bueno, explicado, entonces vamos a ir al siguiente razonamiento. Yo tengo un BYD King. Este BYD King tiene una batería de 8 kWh, 8.3, 8, vamos a dejarlo en 8, pero el 25% de su batería no se consume nunca, por lo tanto se consume el 75, que equivale a unos 6 y algo kWh. Si yo lo cargo diario, sería 6 kWh multiplicado por los 60 días que tiene un bimestre, 2 meses, entonces nos daría 360 kWh. Esto es un valor aproximado y les voy a decir por qué. Apenas ayer me instalaron mi cargador, yo lo he cargado 3 veces, una de ellas venía el carro prácticamente al 50% y aún así ya tengo un consumo de 19 kWh. Entonces no es cierto, ni siquiera es cierto que lo vamos a limitar a 360 si lo cargamos diario, pero supongamos que lo cargamos diario. En ese caso, bueno, pues tiene la bondad de que estamos circulando, en mi caso, hasta 50 kilómetros con esa carga. Por lo tanto, pues no me parece nada desfavorable. Entonces vamos a ver, si yo tengo el cargo del primer bimestre más el cargo del vehículo, pues tendría ese mes tendría que pagar 2.304. En lugar de pagar 732 tendría que pagar 2.304, que si hacemos la diferencia sería más o menos como 1.600, un poquito menos de 1.600. Entonces bastante bien. Si pudimos recorrer 50 kilómetros al día, pues bastante bien. Sin embargo, si lo hacemos con un segundo medidor, tendríamos que pagar los 732 iniciales más 2.160 por la tarifa comercial, que déjenme decirles una cosa, no es cierto que la tarifa comercial es de 6 pesos, eso es algo que están diciendo por ahí, no es cierto que es de 6 pesos, es mucho más optimista, pero yo lo puse en 6 pesos para que ustedes vean que, bueno, yo no estoy tratando de maquillar las cifras, ni mucho menos. Entonces tendría que pagar las dos cosas, 732 del primer medidor y del segundo medidor 2.160. El siguiente bimestre pues igual consumimos 360 kWh, que se vería reflejado, en lugar de pagar 404 yo tendría que pagar en total solamente con un medidor 1915, unos 1.500 pesos más, bastante bueno. 1.500 pesos de combustible para movernos 50 kilómetros diarios en modo 100% eléctrico, pues la verdad es una ganga. Si lo hacemos con gasolina, olvídense, es una cifra tremenda. Bueno, y en el caso del medidor, como vemos, otra vez pagamos más, 2.564 frente a 1.915, pues sigue ganando la opción de un medidor. Ahí estoy totalmente de acuerdo y por eso digo que tienen algo de razón las personas que creen que tener un solo medidor es mucho mejor que tener dos medidores. Claro, y más si le pongo una tarifa tan agresiva, pues olvídense, me va a estar ganando bastante. En el tercer bimestre agregamos los 360 kilowatts de consumo, nos da 1850 y pues nos daría las siguientes cifras. Pagaría 1850 si tengo un solo medidor y 2542 si tengo dos medidores. Obviamente estoy perdiendo. ¿Sí? Tener dos medidores me está llevando a la ruina. Vamos al siguiente consumo. Y les digo que este promedio yo lo hice desde cero. No es correcto, pero bueno, vamos al siguiente consumo. Como vemos, cuando yo agrego este consumo, como estos valores están trabajando en función del histórico, pues ya empieza a acercarse la tarifa DAC, la tarifa doméstica de alto consumo. Pero todavía este bimestre me lo van a cobrar, el bimestre julio-agosto, me lo van a cobrar a un valor razonable, todavía en tarifa 1. Entonces pues me van a cobrar lo siguiente: pagaría 1819 solamente teniendo un solo medidor y pagaría 2531 si opto por los dos medidores. En la siguiente
en el siguiente bimestre agregamos el consumo y vean cómo esto ya se fue a la tarifa DAC, porque el promedio ya rebasó los 250. Entonces cuando yo ponga cuánto voy a pagar en mi recibo, voy a pagar 4,679. Déjenme revelarlo aquí, contra 2,792 que pagaría con 2 medidores. Y ustedes me van a decir, sí, pero ya todo lo que me ahorré con los otros bimestres. Bueno, ahorita hacemos la comparativa. Pero de momento chequen cómo ya se empieza a invertir la balanza. Ya no es tan optimista, ya no es tan favorable tener un solo medidor para consumir tanto la red doméstica como la red como el cargador del vehículo. Y tal vez alguien me puede decir, pero pues yo consumo 80 kWh solamente en mi casa cada bimestre. 80 más 360 son 440 y divididos entre 2 no voy a llegar a la tarifa DAC. Ah, perfecto. Pero la verdad un consumo de 80 kWh pues no es como muy común. La mayoría de nosotros suele estar bastante por encima de esa cantidad. Y si yo agrego los 360 kWh de consumo del último bimestre, pues me da este precio a pagar. Y vamos a revelarlo aquí. Nos daría 5,057 frente a 3,036. Y vuelvo a lo mismo, ustedes dirán, bueno, pero es que aquí estás pagando dos, o sea, estás pagando todas estas cifras, todas estas cantidades, y tienen razón, y aquí solamente estás pagando estas, claro. Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer esta sumatoria. Si yo selecciono todos estos valores, aquí me da la sumatoria, dice que estaríamos pagando unos, se escondió, perdón, 17,624. Y si sumo todos estos valores, que sería pagar los dos medidores, al año estaría pagando 16,357. 16,357 frente a 17,624. Pero espérense, esto nada más es el inicio del ingreso a la famosa tarifa DAC. Porque a partir de aquí lo que tenemos que hacer es empezar a reducir nuestro consumo, lo cual nos va a obligar, entre otras cosas, a poner sí o sí un segundo medidor o a utilizar alguna fuente de energía externa, incluso alguna fuente renovable como paneles solares, que también va a ser una inversión bastante considerable. Y pues lo único que nos va a hacer es perder dinero. Y para poder salir de la tarifa DAC tenemos que esperar a que el promedio nuevamente de los últimos 12 meses salga menor a 250 kWh mensual. Esto es, podríamos decir, bueno, pues el siguiente mes no consumo. Bueno, yo pienso que no consumir ni un kWh, pues para empezar es difícil porque la luz se utilizamos la energía eléctrica para todo lo que hacemos día a día. Pero además, aunque bajaran mucho su consumo, es muy difícil volver a recuperarnos y salir de esa famosa tarifa DAC cuando ya estamos con promedios por encima de 250. Quise hacer este video para, más que entrar en discusión, tratar de ilustrar un poco a quienes están en este entendido de que pues es que no estoy pagando mucho más. Mira, me están saliendo consumos de 1,850, ya me salía de 700 el recibo, ahora estoy pagando 2,300. A mí me viene bien. Pues sí viene bien ahorita de momento, pero llegará el punto en el que entres a la tarifa DAC y ya no te convenga, pero para nada. Quiero hacer esto para que no vaya a sucederle a alguien que no tiene este conocimiento y pues que después se lleve las manos a la cabeza pensando lo pude haber evitado. Yo los invito a que pongan un segundo medidor. Tengo tutoriales en mi canal donde empiezo desde instalar el medidor, instalar el centro de carga, instalar la base del medidor, hacer el contrato. Pueden apoyarse de ellos para que no paguen tanto. Yo sé que les están cotizando cantidades estratosféricas. Para que no paguen tanto, pues aprovechen esos videotutoriales. No es muy difícil, no utilizamos herramientas sofisticadas, un taladro, unos alicates o pinzas, como le llamen, unos desarmadores o destornilladores, como le quieran llamar, marro, cincel, no sé, cosas ordinarias. Entonces yo los invito a que reflexionen y que pues no caigan en esta trampa. Poner un segundo medidor es lo más recomendable. Incluso
incluso con la tarifa comercial, que como ya les demostré, incluso si fuera a 6 pesos el kilowatt hora, cosa que no es así, incluso así saldría mucho más rentable que caer en la tarifa DAC. Como siempre, espero que sea de utilidad para todas y todos. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor déjenla aquí, y en un marco de respeto, con todo gusto les contesto absolutamente todos y cada uno de ellos. Gracias y hasta la próxima.